Contexto histórico del siglo XX en España. En este vídeo resumiremos los acontecimientos y características más importantes que influyeron en los dramaturgos que vamos a estudiar. Vamos a distinguir 4 periodos en este siglo. Inicio del siglo XX, de la dictadura de Primo de Rivera a la Guerra Civil, época franquista y actualidad. El siglo comienza con las consecuencias del desastre del 98, así como las fuertes tensiones sociales provocadas por las malas condiciones de vida de la clase trabajadora. Esta situación va a provocar que muchos intelectuales quieran modernizar el país. Algunos de ellos eran los autores de la conocida Generación del 98. El segundo periodo es el que abarca la dictadura de Primo de Rivera y la Guerra Civil. Primo de Rivera impone una dictadura en 1923 aprovechando el malestar social. El dictador intenta buscar soluciones a la situación económica, pero no lo consigue. Y a finales de los años 20 estalla una crisis. Esta crisis económica hace que crezca la oposición al régimen en todos los sectores sociales. Como consecuencia, el dictador Primo de Rivera va a dimitir. Y, solo un año después, el rey Alfonso XIII se exilia. Se proclama, el 14 de abril de 1931, la Segunda República. En ella pronto surgen tensiones y enfrentamientos entre los distintos grupos y partidos políticos. Hasta que, en 1936, la República sufre un golpe de Estado militar encabezado por Sanjurjo, Mola y Franco. Se inicia la Guerra Civil, que durará desde 1936 hasta 1939. La literatura de esta época experimenta grandes transformaciones y busca la renovación. Es la época de las vanguardias y de la generación del 27. La tercera etapa es la de la época franquista. La dictadura de Franco comienza al terminar la Guerra Civil y va a durar hasta el 75, cuando muere el dictador. En la posguerra se da una difícil situación económica que complica, y mucho, la vida de los españoles. Este va a ser el motivo del nacimiento de la literatura social. Con la mejoría económica en los años 60 y 70 y con el cansancio de la literatura social, se van a buscar nuevos modelos. En el teatro se impone la experimentación escénica. Nuestra cuarta y última etapa abarca desde 1975 hasta la actualidad. Con la muerte de Franco y el final del régimen, España entra en la transición, que lleva consigo un proceso democrático y el fin de la censura franquista. Este proceso desencadena en la promulgación de la Constitución de 1978. En los años 80 la economía crece y el país se integra plenamente en el contexto europeo, entrando en la Unión Europea en el 1986. España experimenta una modernización cultural. En los años 90, el boom de los medios de comunicación y de Internet impulsa un proceso de globalización. Se vive la era de la telecomunicación. En el teatro de esta época hay, principalmente, dos tendencias. Por un lado, un teatro comercial, con musicales y comedias de tono ligero, y por otro, un teatro alternativo que apuesta por la experimentación con obras innovadoras. Hasta aquí el contexto histórico de los dramaturgos del siglo XX.